Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de networking, de conversación para hablar sobre el panorama del emprendimiento social en Colombia, cuáles son esos retos, esos desafíos, esas oportunidades, no solo para los emprendedores, sino también para todos los profesionales que están tratando o quieren desde su profesión hacer o impactar socialmente. Yo soy Juliana Rojas, la directora del programa de redes y empleo, y antes de dar inicio a nuestra actividad, Jerónimo Castro, el director de Colfuturo, nos está acompañando el día de hoy y quiere dar unas pequeñas palabras. Bueno, buenas noches, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación, a Laura, Juliana, muchas gracias por organizarla. Me alegra mucho ver como todo este interés, ver un grupo de personas numerosos en un tema tan interesante. Creo que la próxima vez tenemos que escalar un poco más el espacio y todo para que estemos más confortables. Y quería decir un par de ideas nomás. La primera es que estos ejercicios, lo que Colfuturo busca es como abrir un espacio, pero quienes los pueden ayudar a estructurar son ustedes. Digamos, nosotros podemos ir respondiendo a lo que ustedes vayan desarrollando, vayan necesitando en la medida, digamos, de que seamos capaces de apoyarlos digamos, en las áreas de inquietudes que tengan. Lo segundo es que el valor realmente más grande de estos ejercicios es el poderse encontrar. Los beneficiarios de Colfuturo son miles, y eso los hace muy poderosos, pero hemos tenido, digamos, una limitación en articularlos. Hemos hecho muchos intentos distintos, pero tal vez no hemos logrado encontrar como un eje común. Y yo me he dado cuenta con el ejercicio que se ha venido haciendo que poco a poco hemos venido teniendo como más éxito, pero bienvenidas todas las ideas, bienvenidas todas las iniciativas. Digamos, somos expertos en apoyarlos mientras están estudiando. En esta área estamos explorando, así como muchos de ustedes seguramente también están explorando, y estamos dispuestos como a oír ideas, a seguir iniciativas, a trabajar en conjunto con ustedes. Y pues de nuevo, muchas gracias. Yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer en común. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, antes de seguir, quiero contarles que algunos ya deben saber que estamos adelantando un proyecto de emprendimiento en Colfuturo. Ya hicimos una fase de diagnóstico, estamos terminando el análisis de los resultados para ya presentarlos a todos los beneficiarios y ver en qué etapa y cómo estructuramos el proyecto que pueda ser valioso y aporte a las personas que están comenzando a emprender. Bueno, antes de comenzar nuestro conversatorio, nuestro panel con los invitados y con Laura, que es beneficiaria de Colfuturo, quiero que hagamos una pequeña actividad de networking. Es muy sencilla para que nos soltemos un poco y entremos en el ambiente, y es que con las personas de al lado, con una persona de al lado, la primera va a ser decir, si ustedes fueran un cereal, ¿qué cereal serían y por qué? De la forma más creativa, vamos a dar segundos para hacerlo, o el uno se lo cuenta al otro. Un ejemplo, yo sería el cereal Choco Crispies, porque creo que tengo, ¿no? Bueno, entonces ya cada quien dirá su cereal, pero la idea es que con el del lado derecho, izquierdo, adelante, atrás, lo hagamos rápidamente. Ya al final decimos cada quien, que pueden compartir cuál fue el más creativo, qué dijo el amigo, qué dije yo. Entonces, iniciamos ya. Bueno, chévere porque ya los animó un poco más, entonces ahora sí le voy a dar la palabra a nuestra beneficiaria Laura Ruiz. Ella va a ser en este caso la moderadora con todos nuestros panelistas. Laura, bienvenida, muchas gracias a todos los panelistas que están con nosotros el día de hoy, y ahora sí, todos tuyos. Muchas gracias a todos por venir, por las preguntas que nos enviaron. De verdad que fue un ejercicio súper interesante el que hicimos con Jen, mi compañera de Agora, en tratar de agruparlas y tratar de garantizar que durante el panel vamos a responder la mayoría de ellas.
Va a haber un tiempo en donde ustedes pueden responder las preguntas, hacer preguntas también, e incluso si tienen respuestas, también nos pueden ayudar con ellas. A Colfuturo, de verdad, muchas gracias por la invitación y por su interés en apoyar a los beneficiarios que quieren emprender. Y bueno, en general, antes de empezar, un par de instrucciones. Esas carteleras que ven allí a su derecha, izquierda y en la parte de atrás, queremos hacer un ejercicio de crowdsourcing de preguntas, de intereses, necesidades. Colfuturo, el Impact Hub, Agora, muchos de los participantes del panel están interesados en hacer más eventos como estos. Sabemos que hay muchísimo interés en emprendimiento social, sabemos que hay mucho conocimiento por compartir, pero no sabemos exactamente dónde están las dudas, dónde están las dificultades, en qué momento están ustedes, y pues eso es súper importante también para pensar qué hacer después de este primer evento. Entonces tenemos 2 carteleras en donde pueden hacer preguntas en post-its, los post-its están aquí. Y hay un montón de esferos también para que los escriban preguntas, temas, intereses, lo que necesiten. Y también en la parte de atrás, como muchos de ustedes ya están trabajando de cierta manera en emprendimiento social, cuando hicimos la encuesta vimos que hay muchas personas que ya están emprendiendo, ya tienen una idea, incluso en el panel tenemos ya muchos emprendedores que nos compartan qué recursos y qué herramientas han sido útiles en todo ese proceso de emprender en algo social que tenga impacto social y ambiental, para que después Juliana les compartirá la foto de la cartelera y ustedes pueden luego pues empezar a ver qué es lo que hay y qué recursos son útiles. Entonces, bueno, después de esa introducción, sabemos que en este salón hay personas de diferentes backgrounds. Nota de logística. En este salón tenemos gente muy diversa. Cuando hicimos el registro nos contaron ustedes más o menos por qué vienen, pero si pudiéramos levantar las manos para que el panel tenga una idea de ustedes por qué vienen, quiénes vienen porque están curiosos por el tema, no quieren saber de qué va. Muchas gracias. ¿Quiénes vienen porque son emprendedores? Qué maravilla. ¿Quiénes vienen porque son inversionistas de impacto, tienen dineros, fondos? Ay, vean que es diverso. ¿Quiénes vienen porque hacen parte de organizaciones que apoyan emprendedores? Asesorías, consultorías, servicios para emprendedores. Perfecto. ¿Y quiénes están acá porque son una organización privada que quiere vincularse al tema del emprendimiento social? Ok. ¿Y alguien que me haya saltado? Si tienen una categoría, por favor. El colado. Pues bueno, para que se hagan una idea, es un público muy diverso, cosa que nos hizo muy interesante el proceso de seleccionar preguntas, pero también dificulta tratar de cubrirlas todas. Entonces, bueno, también hay una parte que fue muy notoria en las preguntas que ustedes preenviaron en el formulario, y es que hay un interés de saber en qué está el ecosistema del emprendimiento social en Colombia. En el panel lo vamos a cubrir, pero queríamos darles como unos datos iniciales para partir todos de un background común. Entonces, para contarles un poco, Colombia lleva más de 10 años trabajando en emprendimiento social. Curiosamente, fuimos uno de los primeros países que metió la innovación social como parte de la agenda política. Está en el gobierno nacional y lo incluyó en la agenda desde el 2007 y está en el Plan Nacional de Desarrollo desde 2010. Hay más de 700 organizaciones apoyando emprendimientos sociales, hay recursos económicos. Acá también luego podemos, cuando hagamos networking, sé que hay en el salón organizaciones que están tratando de mapear el ecosistema y les pueden contar de verdad qué tan diverso es y qué tan interesante se ha vuelto. Hay un gran número de emprendedores, de hecho en Agora, que luego les contaremos un poco qué hacemos. Colombia, curiosamente, es el país donde más postulaciones tenemos y donde más emprendedores seleccionamos. Y en general es un sistema y un sector que se está moviendo mucho, está generando mucho interés con todo lo bueno y lo malo que eso pueda traer. La intención de generar conversaciones es garantizar que empecemos a hacer conexiones para que este sector pues crezca lo más posible. Entonces, para contarles cómo va a funcionar el panel, como el orden del día, les voy a presentar a los panelistas.
Después voy a hacerle yo a los panelistas unas preguntas iniciales que tomamos como de esas preguntas que más interés había en el registro. Luego lo vamos a abrir a la audiencia y vamos a tener, como dijo Juliana, un espacio de networking, hay unos snacks en el salón de al lado para que puedan hablar, conocerse y no se les olvide entonces compartir si hay más preguntas, si hay cosas que se quedan sin responder, intereses adicionales que tengan para pensar en cómo hacer este evento, un segundo evento de este estilo. Entonces, así para que sepan, cuando abramos las preguntas al público, si es posible dirigírselo a un panelista específico, luego de que yo haga las preguntas iniciales se van a poder dar cuenta, pues ellos quiénes son y de qué punto de vista responden las preguntas. Si la pregunta es abierta, los panelistas me indican quiénes son los que quieren responder la pregunta para limitar 1 a 2 respuestas máximo, con eso logramos responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, empiezo a presentar el panel. Tenemos a Daniela. Daniela trabaja con IDEO y ella trabaja con el capítulo de Bogotá de OpenIDEO. Les va a contar ella más adelante qué es esto, pero es una plataforma de emprendedores e innovaciones sociales a nivel mundial, y lo que ellos hacen es buscar a través de metodologías como Human Design Thinking, hacer diferentes retos en que la sociedad se une a resolver problemas sociales. Hay un capítulo en Bogotá, por si están interesados, luego pueden preguntarse. Tenemos también a Marcela. Marcela es cofundadora y directora de ID Social. Es una entidad que busca unir al mundo empresarial con la parte social a través de ayudarlos a estructurar proyectos que tengan una rama social y ambiental importante, que genere impacto. Y lo hacen esto todo con vínculo a través de, y que tengan un modelo rentable y sostenible. Tenemos además a Daniel. Daniel trabaja en Costco y ellos trabajan en diferentes regiones del país ayudando a jóvenes a mejorar sus destrezas socioemocionales. Son un proyecto de educación súper interesante y Daniel les va a poder contar mucho más en detalle. Tenemos a Germán, emprendedor de Cocotec. Él es el director de un emprendimiento social que opera en Moñitos, Córdoba. Lo que ellos hacen es procesar la cáscara de coco, los residuos del proceso de coco, que antes no se hacía nada con ellos, y producen un material de siembra que se lo están usando para un montón de usos que Germán luego les puede contar. Tenemos a Jen. Jen es mi partner acá en Crime de Agora en Bogotá. Lo que hacemos nosotros es una consultora que apoya y acelera emprendimientos sociales en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Estamos basadas en Bogotá. Y tenemos a H. H es un emprendedor en serie, ha iniciado 1000 cosas. Lo voy a presentar solo con 2 porque es imposible hacerlo todo. Es cofundador de Conovo, una incubadora de empresas sociales en México, y también es el cofundador de Newpreneurs, que es un programa que está tratando de ayudar a migrantes, refugiados, desplazados, incluso reinsertados y desmovilizados acá en Colombia a generar prosperidad a través del emprendimiento. Es además profesor de innovación y de negocios en instituciones académicas en México. Y bueno, ya después de presentarles a un panel de gente muy importante, vamos a empezar con las preguntas, y la primera pregunta tiene la intención de que conozcan quién está en el panel. Entonces, chicos, queremos saber quiénes son ustedes, y para hacerlo tienen 7 palabras. 7 palabras para llevarme desde cuando nacieron hasta dónde están ahora. Ustedes escogen las palabras y por cada palabra pueden hacer una frase. Por ejemplo, mi primera palabra sería Bogotá. Yo nací en Bogotá. ¿Quién quiere empezar? En orden. Ok, ¿cuántas? 7? 7. Ok. Pues voy a empezar con Monterrey. Soy de Monterrey, está al norte de México. Es una ciudad muy agringada, se parece más a Estados Unidos, a Texas que México. Tuve la fortuna de crecer en una familia muy acomodada y después ser sumamente pobre, al nivel que no teníamos ni idea que íbamos a comer el día siguiente. Y eso, pues ahora lo veo que es una gran fortuna porque me ayuda mucho en todo mi trabajo, ¿no? Creo que no podría lograr ni una décima parte de lo que he logrado si no hubiera vivido eso. ¿Qué más? Autodidacta. Tengo un tipo de autismo que se llama Asperger's. También tiene muchas fortalezas. Significa que soy muy malo aprendiendo en una escuela normal, pero
puedo aprender muy bien por mi cuenta. Entonces mi último título normal fue secundaria, nunca terminé escuela, pero ahora doy clases de maestría, entonces funciona muy bien esa forma de aprendizaje. Voy a juntar las últimas tres. Es a migrantes, desplazados y refugiados, que es el 90% de mi tiempo ahorita se dedica a tratar de enseñar a estas poblaciones en México, en Europa y ahora aquí en Colombia, cómo crear prosperidad a través del emprendimiento. Y eso es donde está toda mi energía estos días. Bueno, vamos a comenzar con dónde nacimos. Entonces, mi primera palabra es Nueva York. Yo soy de Estados Unidos y nací en Nueva York. La segunda, que son dos palabras en uno, pero justicia social. Entonces, para mí, yo he pasado toda mi carrera trabajando en temas de justicia social y eso es lo que quiero seguir haciendo. La tercera sería educación. Entonces, para mí, yo comencé mi carrera trabajando en educación en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina como profesora y haciendo otras cosas, pero ese fue para mí el vehículo para traer un cambio gigante a la sociedad. Después viene, yo tenía las preguntas antes. Ayuda a ser la compañera. Entonces, después de educación viene soluciones escalables. Entonces, de salir de trabajando en educación de una escala bien micro, ahí salí pensando en cómo tener un impacto mayor y yo comencé a trabajar en filantropía estratégica en Estados Unidos a nivel nacional. Entonces, intentando crear soluciones por todos los Estados Unidos en educación. Después viene pensando en la medición. Yo hice una maestría en métodos cuantitativos, pensando en, pues, viendo políticas en Estados Unidos que yo pensaba que estaban midiendo las cosas que no eran, y ahí me interesé mucho en temas de cómo medir el impacto. Después viene familia. Ese es el puente entre Nueva York y Colombia. Yo vine aquí porque mi esposo es colombiano. Y final, impacto sostenible. Ese es porque estoy en Agora. Cuando estaba trabajando en filantropía, es difícil siempre estar pidiendo becas. Entonces cambié del mundo de ONGs y filantropía allá a estar trabajando con emprendimientos sociales con fines de lucro. Y aquí estoy. Gracias, soy Germán Mejía. Estas son mis 7 palabras. Origen, soy de Salamina Caldas, hijo de campesinos. La segunda palabra, estudio. De joven quise ser médico, pero terminé siendo administrador de negocios de la Universidad de Afit, con un posgrado en mercadeo en Afit. La tercera palabra es motivación, porque soy emprendedor. Me motivan aspectos económicos. Pretendo más adelante, en unos cuantos años, dejarle a mis hijos y a mi esposa un patrimonio hecho a base de mi trabajo como emprendedor. Me motiva también el aspecto espiritual. Es un tema también de amor al prójimo, y me motiva la parte afectiva en relación con mi familia. La cuarta palabra es proyección. Pretendemos tener una tracción que permita en 5 años, para el 2022, ser una empresa que facture por encima del $1.000.000, que genere empleos directos para al menos 46 personas, que recuperemos unas 7.000 toneladas de biomasa de coco al año, evitando su quema y destrucción. La quinta palabra es inspiración. Me interesa mucho convertir a nuestro negocio en una punta de lanza para escalar el impacto social y ambiental de manera perdurable. Mi sexta palabra es esperanza. Recientemente, en un trabajo que estuve haciendo, tuve la oportunidad de visitar a las casas de varios de mis trabajadores en Moñitos, y observamos las dificultades, los sueños y las realidades que viven ellos, y ver que hay una oportunidad extraordinaria de hacer algo por ellos me da esperanza. Y la séptima palabra es entrega. Hay un momento en la vida en que uno debe dar mucho de lo que ha recibido. Gracias. Sí, por suerte recibimos esta pregunta antes, entonces he escribido mi respuesta.
Entonces, mi primera palabra es avión. Tenía solo unos meses cuando hice mi primer viaje en avión y creo que por eso me encanta viajar ahora. La segunda, psicología, es lo que yo estudié en Cambridge, en Inglaterra, que es donde yo soy. Argentina es el primer país que conocí en América Latina y donde yo empecé a aprender a bailar, porque claro, nosotros de Inglaterra no podemos bailar. Es lo que ustedes me dicen. Después, Bolt, que es el atleta más famoso que vi cuando trabajaba por los Juegos Olímpicos en Londres, dentro de la Villa Olímpica. Villa, gracias. Me pueden ayudar con mi español también. Madrid, donde conocí a mi novio y a Felipe también, haciendo nuestro MBA. Después, emprendimiento, es por dirigir el programa de emprendimiento social con Deloitte en Londres. Y después, Co-School, y voy a contarles, claro, más de Co-School. Hola. No sé, bueno, ok. Listo. Bueno, mi primera palabra es Barranquilla. Soy de Barranquilla, creo que se nota un poquito. Nací en Barranquilla, mi segunda palabra es números. Siempre me encantaron los números, por eso estudié ingeniería industrial, énfasis en finanzas. Empecé a trabajar en el sector financiero, banca de inversión, estructuración de proyectos. Mi siguiente palabra se llama la niña. El fenómeno de la niña azotó a este país y eso me llamaron a trabajar con el gobierno en también estructuración de proyectos, pero para construcción de la infraestructura social afectada por el fenómeno de la niña. Luego ahí la siguiente palabra se llama crisis y es una crisis que sentí al estar ahí, al sentir que a veces estando desde fuera del sector público uno puede hacer más por la lentitud, por los procesos y porque realmente a veces solo con una ida desde el sector privado, desde afuera, un voluntariado, lo que sea, se puede cambiar más. La oportunidad que vimos, que era cómo había dos mundos desconectados, el mundo social y el mundo empresarial. El reto, que significó soñar y pensar en grande, en cómo es la idea de crear una entidad que promueva que haya más negocios sociales sostenibles, que generen impacto, pero que también funcionen a mediano y largo plazo. Y pues la última palabra es ID, que es ID social, en lo que estoy hoy. Gracias. Bueno, la última, entonces espero no demorarlos mucho. Pero bueno, mi primera palabra es Bogotá, pero le agregué mix porque mi papá es caleño y mi mamá es santanderiana y siento que tengo como algo de los dos mundos. Fui criada muy bajo esas dos culturas, entonces de bogotana quizás solo el contexto externo. Mi segunda palabra es familia. Vengo de una familia muy numerosa. Tengo solo una hermana, pero tengo estas clásicas familias de 7 primos, 7 tíos con 70 primos, con 80 tíos abuelos que también son tíos. Entonces me crié en un contexto en donde la familia es una cosa muy importante y el valor de la unidad y el valor de el construir en familia es una de las cosas que me forjó como profesional y lo aplico todos los días. Vulnerabilidad, si bien nací en una familia con muchísimos privilegios, creo que esta fue una palabra en la que siempre se encargaron mis papás de ponerme en contacto. No desconozco las realidades que vive nuestro país y desde muy pequeña estuve expuesta a las comunidades en situación de vulnerabilidad. De esto se encargaron pues mis papás, pero también mi educación estaba muy en contacto con poblaciones vulneradas y esto definitivamente le dio como un perfil y un camino a mi vida. Eso me lleva a la siguiente palabra, que es el servicio. Desde muy pequeña tengo una vocación de servir, he sido voluntaria desde que me acuerdo. Y esto también me dio una perspectiva de lo que significa ser voluntario, de cómo está valorado también en este país el voluntariado, que yo creo que eso es muy importante en temas de emprendimiento social. No sé cuál voy, quinta palabra, son las artes. Desde muy pequeña también me ha apasionado toda expresión artística, pero en especial la danza. Soy salsera de corazón, entonces eso es algo que también me gusta mucho compartirlo, ojalá también poderlo compartir con colegas y en la vida. Y las artes lo conecto también con el diseño, que finalmente pues fue lo que estudié. Soy diseñadora industrial, pero también hice un máster en diseño de sistemas sostenibles y esto
se convirtió en mi pasión. El diseño no solo es mi carrera, sino que tengo el placer de decir que es mi pasión. Entonces trato de usar el diseño como la herramienta para cambiar el mundo que me rodea, para potencializar las cosas que quiero potencializar y para darle una nueva manera de hacer a las cosas que tradicionalmente pensamos que se deben hacer de una forma, pero que se podrían hacer de otras. Y la última palabra es comunidad. Me apasiona trabajar por y para comunidades, sintiéndome también parte de una comunidad. Creo que eso también ha marcado muchísimo mi camino profesional. No me gusta como partir de una perspectiva del individuo, sino siempre buscar partir de la perspectiva del ser comunidad, ¿no? Entonces esto ha sido una cosa que rescato muchísimo, que la traigo también para que después en las conversaciones la podamos explotar. Ya. Listo, súper. Cuando les dije que iban a poder dirigir las preguntas a una persona del panel, era porque sabía que esta pregunta venía y que iban a poder tener una idea clara de más o menos de dónde vienen, qué están haciendo. Y la segunda pregunta, entonces, para indagar un poco más en ese qué están haciendo y pensando en su one-liner, esa frase que describe qué están haciendo ahora, ¿a qué se dedican? Una línea. Comenzamos aquí, después con Germán, una tercera pregunta. Bueno, entonces con Laura nosotros trabajamos en Agora Partnerships, que es una ONG de Estados Unidos que también comenzó en Nicaragua. Nosotros tenemos un programa de aceleración, entonces para los que son nuevos para el mundo de emprendimiento social, bueno, tú tienes una idea, después comienzas la empresa y después te va súper bien y después necesitas buscar, después estás pensando en cómo escalar. Yo soy muy positiva, entonces, por eso soy consultora. Ellos son mis empresas, pero entonces cuando ya estás en la etapa de crecer, hay programas de aceleración, entonces nosotros tenemos un programa de consultoría donde estamos ayudando a las empresas a refinar su modelo de negocio y también prepararse para la inversión. Gracias. Yo gestiono un emprendimiento en etapa temprana. Estamos, según la curva de desarrollo de un emprendimiento, en la segunda etapa, que es la etapa de sobrevivir. Estamos entre las dos X, la X de existencia, la primera etapa, y la X de éxito, la tercera etapa. Nosotros transformamos la cáscara de coco, que antes los campesinos desechaban como un desperdicio, y evitamos que la sigan quemando y arrojando a las fuentes hídricas, y la transformamos en soluciones a los desafíos del sector agrícola y sector textilero, especialmente colchonero, y de paso generamos un impacto social y ambiental en la zona. Yo quiero empezar con una pregunta para todos ustedes y no tienes que decirme la respuesta, pero si pueden pensar en lo que han aprendido en sus vidas, que ha sido muy útil, que te ha ayudado con mucho y con tu trabajo, con tu vida en general. Y espero, quizás no, pero espero que están pensando en habilidades socioemocionales. Para darles ejemplos, sería algo como, saben cómo resolver conflictos, saben cómo comunicar bien, cómo tomar decisiones, tener determinación. Para nosotros, estas cosas son muy importantes para la vida de todos, pero más para jóvenes, pero no está dentro del currículum normal del sistema de educación. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear programas para dar a jóvenes entre 10 y 18 años para enseñar estas habilidades. También hacemos formación de profesores para escalar nuestro impacto, para que ellos puedan también en sus clases usar nuestras metodologías para desarrollar estas habilidades en sus estudiantes. Este es CoSchool. Bueno, ID Social surge como una necesidad que veíamos y era, los fundadores en su momento nos gustaba mucho el tema social, nos gustaba también el sector empresarial y decíamos, no, pues queremos dedicarnos a hacer algo social, ¿por dónde empezamos? Siempre alguien tiene una causa como educación, salud, nutrición, nosotros no teníamos ninguna, nos gustaban todas.
Y decíamos, bueno, pero y entonces si nos gustan todas, ¿qué hacemos? O entonces yo decía, a mí me gusta la gestión de proyectos, y el otro decía, a mí me gusta lo financiero, a mí me gusta medición, a mí me gustan indicadores. Y dijimos, bueno, entonces creemos un emprendimiento social que ayude a que haya más emprendimientos sociales. Y eso es lo que hace ID Social. Bueno, yo soy consultora independiente en un tema que se llama diseño legal, legal design. Si quieren después conocer más de ese tema les puedo contar. Pero también recientemente me vinculé con el equipo global de OpenIDEO. OpenIDEO es un estudio que nace dentro de IDEO. Levanten la mano los que saben qué es IDEO. Ok. Entonces, para quienes no saben, IDEO es una consultora de diseño e innovación, quizás de las más importantes que hay ahorita en el mundo, pero ellos encontraron esta necesidad de enfocar sus energías en proyectos de impacto social y fue ahí cuando nació una iniciativa como lo es OpenIDEO. Esta es una plataforma, todo se maneja digamos que a través de esta plataforma online, que reúne a emprendedores sociales del mundo que quieran dedicar sus conocimientos de diseño a retos globales, retos que le competan a la comunidad global, retos que vienen desde el ámbito ambiental, social, educativo, en fin, cualquier reto que se puedan imaginar que tenga en común el mundo entero. Esos son los retos que OpenIDEO escoge, y las comunidades en cada ciudad, con un formato de capítulos o chapters, se encargan de dar solución o dar respuesta a estos retos. Entonces, me vinculé inicialmente con el capítulo de Bogotá, que hoy lidera Manuel, que es uno de los que está aquí sentado también, así que si después quieren conectarse con él, también lo pueden hacer. Sí, granola no barata. Entonces, el chapter de Bogotá empezó desde hace ya 3 años más o menos, y pues en cada ciudad de distintas partes del mundo hay una comunidad que se reúne a hacer exactamente lo mismo, y es usar el diseño para proponer soluciones que atiendan estas necesidades globales, obviamente como bajo un foco local y bajo las interpretaciones de la comunidad local. Entonces, lo que hago en OpenIDEO es reclutar más capítulos y hacer que esta comunidad crezca muchísimo más y que más comunidades se abran en distintas ciudades del mundo. Ya después podré contar más, pero bueno. Pues creo que lo puedo resumir a 2 cosas. Uno, me dedico a crear empresas sociales, y eso tenemos un portafolio ahí medio complejo de empresas. Y la otra es enseñar cómo crear empresas sociales, y enseño en 4 universidades en México, y ahora esta nueva empresa que se dedica a enseñar cómo crear empresas a migrantes, refugiados y desplazados. Y ya. Listo. Bueno, creo que eso cubre un poco la introducción de nuestros panelistas, también empezar a ver qué tipo de iniciativas se pueden dar en este tema. Si se dan cuenta, tratamos de traer gente que venga de perspectivas muy diferentes, porque el emprendimiento social pues se puede atacar de diferentes formas y no sabíamos exactamente ustedes qué interés en qué tenían, y queríamos garantizar que pudiéramos responder todas sus preguntas. Muchas de las preguntas venían con respecto a acceso a conocimiento, herramientas, recursos, y por eso queremos oír de Daniel y Germán, que vienen, digamos, como, si bien en el panel todos son emprendedores de cierta manera, son tal vez las 2 personas que están en este momento haciendo un emprendimiento interesante. Queremos saber a qué recursos han tenido acceso hasta ahora, y si tuvieran que recomendarle alguno, el que más les ha servido, 1 o 2 a personas en la audiencia, ¿qué recomendarían? Bueno, como emprendimiento en etapa temprana, vivimos algo que típicamente lo sufrimos todos, que es falta de capital de trabajo, la necesidad de refinar y sofisticar el modelo de negocio. Generalmente cuando se crea el negocio, uno tiene la idea de que hizo el mejor trabajo, magnífico, y como escuché alguna vez en alguna presentación, casi que el modelo inicial que uno hace de su negocio lo tiene que romper y volver a hacer uno nuevamente. Dentro de todo este proceso que ha seguido Cocotec en su empeño por sacar adelante el proyecto, hemos participado con muchas entidades, pero tengo 3 entidades que han dejado una marca en nosotros. La primera de ellas es Sistema B. Yo inicié el programa de certificación en Sistema B, y la
digamos que el choque fue brutal. Realmente cuando hice el proceso de evaluación obtuve una pésima calificación y después de eso cuando digamos charlé con el experto para revisar la puntuación que yo había dado, todavía bajó más. Pero lo interesante de eso es que nos dio un camino de mejora impresionante. O sea, la posibilidad nos pegó una aterrizada impresionante, pero nos dio un camino extraordinario a seguir, en el que poco a poco vamos avanzando. Aún estamos muy lejos de certificarnos como empresa B. La segunda entidad que realmente ha dejado una marca también en Cocoté es Impactamos, de la Fundación del Banco de Colombia. Con ellos avanzamos en capacitación, cursos y en la estructuración financiera para aplicar ya de manera concreta a un programa que tiene el Banco de Colombia orientado a proyectos con impacto social. Y la tercera entidad que definitivamente ha dejado una marca, está dejando una marca impresionante, y no es porque estén aquí algunos de sus representantes, pero realmente debo decir que Ágora Partnerships ha sido una entidad que tiene un programa absolutamente estructurado, coherente, sólido, completo, integral, y yo me siento muy honrado de estar participando en el programa de Ágora. Recientemente, en febrero, tuvimos la oportunidad de estar en México en un encuentro. Tuvimos la suerte antes de eso de haber sido seleccionados por Ágora para la clase 2017, y tengo la suerte de tener a Supergen como mi consultora. Sí. Para mí creo que lo primero es tener una red muy fuerte, muy sólido, que no es, sí, como de personas, porque siempre va a necesitar pedir ayuda. Para empezar a crear esta red de personas, no necesita ser de empresas, de lugares como específicos, pero tener personas alrededor que pueden darles consejos. También esto va a ayudar a crear una junta directiva muy buena, que es muy importante tener esto detrás de la empresa. Entonces quería empezar por eso, pensar en siempre crear tu red y cómo puedes estar siempre en contacto con estas personas. Por ejemplo, nuestro CEO, yo soy CFO en CoSchool, nuestro CEO siempre hace un correo cada mes a todos nuestros contactos a decirles qué está pasando. Y dice good, bad and the ugly. Entonces, contamos todo a estas personas, pero es muy útil porque cuando necesitamos a alguien para venir a ayudarnos, se pueden y están conectados con nosotros. Pero tenemos de lugares y empresas nombres muy similares como Sistema B. CoSchool pasó por Unreasonable Institute también. Creo que hay alguien aquí desde... Sí, estuvimos en Unreasonable Institute, pero en los Estados Unidos. Sí, y esto fue muy útil a darnos contactos allá. Entonces, si puedes conseguir algo que también está fuera de Colombia. Claro, estamos en este proceso con Agora, que ha sido muy útil, pero vamos a seguir trabajando, terminar. Y también no es tan fuerte aquí como en Inglaterra, que es lo que yo veo, pero puedes conseguir ayuda desde empresas como Deloitte o EY, que quieren hacer proyectos pro bono. Y también puede ayudarte a encontrar personas desde estas organizaciones que pueden hacer trabajo muy fuerte. Sí, ¿cómo se dice? Crear o se pone un equipo a hacer un trabajo, como crear un sistema para ustedes o algo así, que quizás sería demasiado para hacer ustedes mismos con sus equipos pequeños cuando están enfocando en tener la caja y todo esto. Sí, entonces estas son mis recomendaciones. Listo. Y la última pregunta antes de abrir al público son dos preguntas con una respuesta corta. ¿Qué los inspira del ecosistema del emprendimiento social en Colombia ahora?
¿Y qué es algo que ustedes ven, un vacío, un gap, algo que pudiera mejorar? Yo hablé mucho. ¿Qué me inspira? Sin duda las ganas que hay. O sea, creo que se ha vuelto además un tema como de moda. Y que mal que bien hay que saber aprovechar esa ola que viene ahora. El país está en una situación muy interesante. Todos los ojos están puestos en Colombia y eso me inspira a seguir trabajando por el país. El reto o desafío es que no hemos aprendido a hacer colaboración de verdad como debe ser, a trabajar en red, a hacer sinergias, ya se ha dicho mucho aquí, pero ese es el gran reto y el gran desafío que tenemos acá. Somos muy celosos de las ideas, de no contar, de no compartir. Reconozco que Henry lo hace. He sido víctima de sus correos de follow-up. Receptora. Pero sí es importante eso no es algo que estamos acostumbrados a hacer como colombianos, entonces ese es el otro reto que veo. No, sí, quería seguir porque va muy de la mano de lo que acabas de decir. Empiezo por lo que me inspira muchísimo la recursividad del colombiano. Siento que somos una población muy capaz de encontrar de manera ágil soluciones a problemas inmediatos, y eso es muy importante en el ecosistema del emprendimiento social, y lo quiero resaltar porque sí es de valorar y sí es muy inspirador ver cómo una comunidad responde de manera tan recursiva e inmediata a las situaciones del día a día, ¿no? Y como punto que veo débil es un poco lo que estabas diciendo, y es esta falta que cometemos del no compartir con el otro por el miedo a que nos van a quitar la idea. Estamos lejos de entender muy bien el concepto de co-creación. Nos cuesta muchísimo trabajo entender qué es la co-creación, por obvias razones, porque hemos sido también como víctimas de un contexto que nos ha obligado a resguardar y proteger lo nuestro. Entonces es lógico, pero es un tema que definitivamente hay que trabajar, y pienso que desde el diseño eso se puede lograr. Hay muchísimas metodologías que desde el diseño le apuntan a la co-creación precisamente. Entonces eso es. A mí me encanta el momento de maduración que está el ecosistema de innovación social, impacto social en Colombia. Creo que, como cualquier otro organismo o sistema, su mayor debilidad es su mayor fortaleza. En México se puso de moda ya hace rato emprendimiento social, a lo mejor están en unos ciertos temas muy avanzados, pero al hacerlo con mucha prisa se adoptaron muchos vicios que ahorita están deteniendo el que realmente se esté desarrollando el impacto que se habría de tener. La mayoría de la gente lo toma porque es una moda, no realmente porque entiende de qué se trata crear un cambio social sostenible o cambiar el status quo. Se depende mucho de presupuestos de gobierno federal, que llego aquí y digo, ay güey, como que suena que va por allá. No que esté malo, simplemente la gente no se preocupa tanto por la sostenibilidad, dice, pues voy a ver cómo lo resuelven en el camino, ¿no? Pero creo que hay una estrategia de negocios que se llama Second First, que es lo típico que hace Apple, deja que alguien empiece, la riegue, o sea, ¿cómo se dice? La embarre, y dice, ahí la embarró, era por acá, ok, entonces déjame yo voy por acá, y siempre latina. Yo creo que Colombia está en una posición ideal para aprender de Argentina, de Brasil, de México, es decir, qué cosas bien están haciendo en otros países, cómo podemos aprovechar eso. Y me encanta el momentum que se está generando acá. Hay una palabra que es muy cliché, pero es cierta y me encanta, que se siente un ecosistema naciente, pero muy vibrante, que me emociona, la verdad. Está muy cool, felicidades. ¿Alguno quiere añadir algo? Bueno, entonces, sin más preguntas de mi parte, pues la audiencia es de ustedes. ¿Quién tiene una pregunta? No se les olvide, si es dirigida a alguien nos dicen a quién, y si es abierta, ustedes me dicen quién la quiere contestar. Pues es dirigida y abierta. Ok. Dirigida a H, está dirigida a H y a Germán. Y la pregunta es un poco, bueno, yo me presento, soy Juan Fernando Sánchez Jaramillo, he trabajado toda mi vida en derechos humanos, soy abogado, y he podido ver, digamos, he estado desde el lado de las comunidades que he defendido, que he asesorado en todos los temas que tienen las comunidades, y con las diversidad de personas con las que he trabajado con comunidades negras, con mujeres y con personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Y ahora quiero iniciar con mi socio y amigo Felipe,
una empresa, yo me resisto mucho a hablar de emprendimiento y todas las cosas, pero bueno. ¿Cómo conciliar lo que yo he visto en mi trabajo con las comunidades y demás, y me interesa mucho lo de migrantes desplazados y eso, cómo conciliar las profundas críticas que hacen las comunidades frente a los modelos de desarrollo y cómo arrancar un emprendimiento de este estilo sin caer en esos estándares que le vende a uno a veces el Estado en el tema del modelo de desarrollo, para que realmente las comunidades tengan la capacidad de co-creación, no sé si va por ahí la cosa. Y entonces, eso se lo pregunto también a Germán, cómo ha hecho eso en Moñitos, porque ahí, evidentemente, pues, toda esa región ha sido una región supremamente afectada por el conflicto colombiano. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conciliar eso y que no se vuelva o un obstáculo, pero que tampoco se vuelva un tiempo perdido o una desilusión de las comunidades y las organizaciones de las comunidades cuando están logrando sus propias opciones de desarrollo? La verdad, creo que es una mejor pregunta, Daniela. Sí, para Daniela. Bueno, ¿Por sí. qué? Lo que nosotros hacemos es crear empresas y puedes crear emprendimiento social desde muchos sectores, pero aquí está lo importante. Cuando se trata de desarrollar soluciones para terceros, terceros son quienes tienen que tener el control y decisión sobre lo que quieren, no podemos llegar a imponer. Y por eso iniciativas o metodologías como Human Centered Design, o perdón que sea la competencia, pero Frog Design tiene ¿cómo se llama el de Frog Design? Collective Action Toolkit, que es ya ni siquiera el diseñador es el que llega a desarrollar la solución, les da las herramientas para que ellos desarrollen la solución. Entonces mejor te paso el micrófono porque creo que es mucho mejor para ti. Bueno, no, gracias. Sí, definitivamente para proponer para vincularse con una comunidad, sobre todo con estas comunidades que mencionabas, que ya tienen, primero ya han sido identificadas en Colombia bajo cierta etiqueta, ¿no? Entonces ya cargan esta etiqueta, pero segundo, dentro de ellos como comunidad también hay otro tipo de etiquetas o barreras, ¿verdad? Definitivamente la mejor forma de poder intervenir es precisamente anulando la palabra intervenir y sustituyéndola por co-crear, es decir, no quiero diseñar para ustedes o no quiero proponer para ustedes, quiero que ustedes propongan por y para ustedes. Yo creo que es una cuestión de lenguaje, pero desde ahí ya digamos que es un camino que coge una ruta completamente distinta. Y estando parado ahí, digamos que desde el diseño hay muchísimas metodologías que ayudan a que uno o a que una persona ajena a las metodologías de diseño, como lo decías tú, y meto acá una cuña, digamos que, y también desde OpenID, el diseño se ha democratizado muchísimo y hay metodologías que hoy están al alcance de cualquiera. Uno no necesitó haber estudiado cosas para poder utilizar metodologías, de poder leer a una comunidad, de poder empatizar con una comunidad, de entender, de identificar las necesidades de una comunidad, y una vez que uno las aplica, pues se va dando cuenta que ya no es uno el que está proponiendo, sino que es la comunidad misma la que le está un poco dejando entrar y a la vez abriendo el campo para crear, ¿no? Entonces, definitivamente hay una cosa clave que quiero mencionar ahí y es la habilidad de la empatía. La empatía es un músculo que hay que ejercitar todos los días y en especial cuando se trabaja con este tipo de poblaciones. Desde el diseño se promueve muchísimo el actuar de maneras empáticas y tiene que ver con saberse mimetizar con el otro, saber convivir con el otro. Una metodología como el shadowing, que no sé si la han conocido, pero es, me siento al lado de esta persona, la acompaño en un día normal y simplemente veo desde una perspectiva que no es necesariamente la de él, pero que sí está muy, en ese día está muy en la de él, entiendo sus necesidades o identifico sus necesidades. Entonces, pues podría mencionar millones de metodologías más que incluso no las tengo que mostrar yo, sino que las pueden ustedes ya. O sea, hoy hay acceso a todas estas herramientas, después si quieres también puedo como compartirte un par de tips más, pero existen muchísimas cajas de herramientas, sean la que mencionabas tú o desde IDEO o desde OpenIDEO, que están hoy al alcance y que las podemos investigar y empezarlas como a practicar, pero vuelvo y hago énfasis en eso. 1, cambiar el lenguaje un poco, 2, la empatía, ejercitar la empatía, y 3, conectar con el otro, conectar con la comunidad para la cual estás trabajando. No sé si... Gracias, Juan Fernando, Felipe y todos. Yo empezaría por como definir qué entendemos por comunidad.
la forma como nosotros la vemos es una gente llena de necesidades, pasando mil dificultades, que a pesar de todo tiene una sonrisa en su rostro. Y con respecto, digamos, al tema de cómo conciliar las comunidades con el gobierno, digamos, yo solo he visto que el gobierno llega con algunos programas muy puntuales, que a los 6 meses ya no queda nada, solo humo, y la gente sigue viviendo la misma situación. Cocoté tiene la convicción de que el desarrollo o la creación de un impacto en la comunidad es uno a uno, empezando por nuestros trabajadores. Y después de eso tenemos unos programas que pretendemos tengan en el transcurso de los años con mucho trabajo impactar a muchas familias. Tenemos la idea de desarrollar un programa de tejidos, crear una marca región usando la fibra de coco como lo hacen en la India y Sri Lanka para producir unas artesanías espectaculares con la fibra de coco. Tengo un plan a ese respecto, pero no tenemos un solo peso de cómo desarrollarla. Sí. Un comentario adicional y para complementar una pregunta anterior de recursos. Tenemos una página que se llama impactosocial.co y es un catálogo, un acervo de canvases, herramientas, metodologías que pueden tomar ahí, ver qué es lo que está disponible, ¿no? Y también pueden aportar los suyos. Estábamos diciendo y que me la hizo recordar, ¿cómo es tu nombre? Disculpa. Germán, perdón. Y es que hay que tener también mucho cuidado con qué evaluamos nosotros que es realmente una necesidad. Es decir, que lo que para uno es una necesidad muy probablemente no lo es para la comunidad con la cual se está trabajando. Y es increíble ver cómo ellos priorizan más unos temas que los que uno, desde esta perspectiva, de este contexto, de esta formación, priorizaría. Entonces yo creo que esa sería una última recomendación y es, bajemos la guardia a este nivel de qué es una necesidad según yo y entendamos un poco más bien cuál es la necesidad que ellos manifiestan y en esa medida ayudarles o facilitarles la priorización. Sí, iba a decir algo similar, porque nosotros hacemos nuestros programas en lugares como Chocó, tenemos en este momento uno en La Guajira, y estamos ayudando a estos jóvenes a pensar en lo que ellos creen que necesitan sus comunidades. No es desde nosotros diciendo que ustedes necesitan esto, vamos a co-crearlo, es desde ellos que necesitan, usando cosas como design thinking, podemos ayudar a estos jóvenes a crear ideas. Creo que la otra cosa que necesitamos siempre con estas cosas es paciencia, porque va a tomar mucho tiempo. Y sí, siempre necesitamos esta paciencia y al final, para trabajar con otras ONGs o empresas que están en esta zona, que conozcan a la gente mejor, también no se pueden ir solamente a intentar lanzar un proyecto, como en este momento con lo de La Guajira. Estamos trabajando con Alpina y ellos, Fundación de Alpina. Ellos han hecho muchos programas allá, entonces tienen más conocimiento y también hay ONGs locales en que estamos hablando para entender la manera de trabajar con la gente. Otra pregunta. Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Escamilla, trabajo para la Universidad Nacional de Colombia y soy una persona que defiende mucho los temas de innovación social y de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia. Hace un tiempo estuve en un encuentro, en el encuentro de organizaciones sin ánimo de lucro en la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Estas personas de las diferentes de organismos sin ánimo de lucro, ONGs y personas que trabajan en los temas de índole social, nos presentaron un panorama de cómo se estaba tramitando y cómo se estaban gestando recursos para ese tipo de entidades. Y nos mostraban que efectivamente recursos es lo que hay, o sea, dinero es lo que hay para manejar este tipo de iniciativas, pero acusaban a algunos, y pues ellos con alguna justa razón decían que
la forma de acceder a esos recursos era lo que les impedía finalmente llegar a eso. Es decir, se podía saber que existía tal fondo, se podía saber que existía tal mecanismo de apalancamiento, se sabía que existe tal forma de llegar a ese recurso, pero digamos que cuando ya se tenía la comunicación, me llamó mucho la atención lo que se decía del diseño legal, y digamos desde el punto de vista netamente legal, a veces las organizaciones no tienen ni siquiera claro qué es hacer un presupuesto, ni siquiera tienen claridad en cómo hacer un flujo de caja, y entonces cuando quieren acceder a un recurso, y en muchos de estos casos internacional, la brecha es absolutamente amplia. Entonces ahí se quedó muy claro que ese era un tema que había que trabajar y que había que desarrollar. En ese sentido, mi pregunta, y pues la dejo abierta realmente, pues digamos que aquí reconozco que hay varias personas que tienen capacidades y que tienen experiencias positivas para poder hacer eso. ¿Cómo podrían ustedes pensar que se podría resolver un poco ese problema, el problema del acceso al recurso, y que realmente se pueda llevar a cabo y se ejecute bien? Porque digamos que si las organizaciones sin ánimo de lucro acusan el tema de que no acceden a los recursos, también hay un problema en la hora en la ejecución misma de los recursos, porque esos recursos de pronto no se llevan de la manera como debería llevarse, porque no tienen un adecuado manejo. ¿Y qué cosas se podrían hacer para mejorar ese aspecto? Gracias, Juan Pablo, ¿cierto? Gracias, Juan Pablo, por esa pregunta. Creo que es muy valiosa, además, en el contexto en el que estamos. Me imagino que estás hablando del encuentro responsable de Alianza Social. Sí, yo estuve ahí. Realmente, lo que yo siento, efectivamente, hay como un desconocimiento de los recursos que hay. Efectivamente, sí hay muchos recursos que, por ejemplo, hay plataformas con muchas convocatorias, unas gratuitas, otras a muy bajo costo, pagas, o sea, gratuitas. Les digo, por ejemplo, hay una que se llama Nodoka, hay una paga que se llama Impactia, que lo lidera una empresa que se llama Asaí. Bueno, y digamos que ellos se encargan de traducir a español como el resumen de la convocatoria en el idioma que esté, inglés, francés, alemán, lo que sea, y decir más o menos lo que está buscando, pero como tal no te hacen el proceso de la aplicación, ni te dan tampoco la asesoría en eso. En eso, por ejemplo, es lo que nosotros nos estamos dedicando. Nos estamos dedicando también a estructurar proyectos para que sean susceptibles de aplicar a eso, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, nosotros vimos la necesidad como ID social, que es profesionalizar el sector en ese sentido, en el sentido de que muchas veces la gente sabe de un proyecto, sabe su impacto, sabe su comunidad, pero no sabe cómo traducirlo en un proyecto que sea susceptible de una financiación de ese estilo. Entonces, precisamente han surgido organizaciones de apoyo a esto. Además, aparte de nosotros, pues hay varias entidades, y aquí mismo también podrán decir cómo se hace, pero más allá de eso es un tema como de no tener miedo a aplicar. Además que hay que aplicar muchísimo para lograr una primera ganancia. Entonces uno le va cogiendo el tiro y le va cogiendo digamos, cómo es el asunto. Entonces creo que eso resume un poquito. No sé quién más. Bueno, yo quisiera agregar ahí algo desde el punto de vista de una pequeña empresa que lo vive y lo sufre. Sí. Diferente al carnaval de Barranquilla, que el que lo vive es el que lo goza. ¿Sí? Realmente lo que decía Marcela acerca de que hay muchos recursos, pero no hay mucha información de los que los necesitamos, pues es una realidad. Pero más allá de eso, realmente hace como un mes y medio, algo así, yo tuve oportunidad de ser entrevistado por RCN Radio sobre emprendimiento, ¿sí? Y yo manifestaba que pienso que el gobierno tiene un papel y una responsabilidad muy grande en este tema, porque el gobierno emprende mil cosas, la mayoría fracasan, se pierde la plata, el dinero, se lo roban, etcétera, etcétera. Realmente analizaba yo que si el gobierno de una manera decidida, con la presión de la red de emprendimiento nacional, realmente simplifica los trámites y facilita el acceso a los recursos, establece un sistema de garantías, como sucede en el sector bancario, el tipo Fondo Nacional de Garantías o algo por el estilo. Creo que podría ser mucho más expedito la entrega de recursos. De hecho, considero que un motor, una punta de lanza de la economía del país es que se pudieran establecer y afianzar miles y miles de emprendimientos. Imagínense ustedes el poder que tendría de transformar al país
que no fueran 100, 200, 500 emprendimientos, sino fueran miles y miles, que realmente en un país de emprendedores como Colombia, ¿sí? En lo que yo he vivido del sector de emprendimiento, la tasa de mortalidad es altísima. Dicen que se necesita de 100 proyectos que evalúan los fondos o las entidades que estudian los casos, se aprueba uno, ¿sí? Entonces, así es muy difícil realmente. Yo tengo una opinión que usualmente es muy poco popular entre las organizaciones sin fines de lucro, pero usualmente es muy popular entre los emprendedores sociales. Y usualmente empiezo la analogía como, pues tenemos un avión, que usualmente lo usamos para transportar cosas valiosas y esa carga a personas, y decimos, necesitamos volar este avión de aquí a allá, ¿no? ¿Quién lo quiere volar? Y se empiezan a acercar organizaciones de la sociedad civil o gente que no sabe manejar los recursos, ni siquiera sabe aplicar, mucho menos operar, y dice, yo quiero manejar el avión. Ah, muy bien, ¿sabes volar? No. ¿Has volado antes? No. ¿Tienes licencia? ¿Te has subido a una cabina de avión? No, pero yo quiero volar. Y se enojan porque no los dejan volar. Entonces, también me levanta un foco rojo porque cuando el gobierno empieza a entregar dinero, se forma una industria muy viciada de gente que vive de bajar fondos de gobierno. Y eso es México es como 50, 70 veces más corrupto que Colombia, o mucho más a lo mejor. Pero eso es una alarma porque se vuelve esta cultura de que me den dinero, que me den dinero y que me den dinero. Y no aprenden a ser sostenibles. Entonces, ¿qué se puede hacer del otro lado? Creo que hay todo un ecosistema de cosas por el estilo, pero mínimo, creo que hay que entrenar, profesionalizar, pero no profesionalizar ONGs, es la parte que es muy poco popular. Yo digo, cierren el 90% de las ONGs, son ladillas, no resuelven problemas de raíz y siempre están pidiendo dinero, y más dinero, y más dinero. Son muy buenas herramientas para ciertos casos, desastre natural, necesitamos ONGs, necesitamos filantropía, pero no para resolver problemas sociales, no para cambiar el status quo. Entonces, hay que ayudar a las ONGs a transformarse a empresas sociales y eso implica aprender a manejar dinero, aprender a aplicar, aprender a manejar un avión para que te suelten las llaves del avión. Y la otra es, pues también ya que tienes empresas sociales, no dar donativos, que es lo que usualmente dan los gobiernos, hacer inversión de impacto, que es lo que hacen acá mis comadres. Porque una vez que inviertes, sabes que idealmente el dinero que estás metiendo va a tener un retorno y tú tienes el dinero de regreso para ayudar a otra organización, a otra empresa, o va a caminar solita. Si no, ¿qué pasa? Va a venir el próximo año, ay, se me acabó el dinero, ¿qué le hiciste? Ay, choqué el avión, ¿me das otro avión? No, güey. ¿No? Entonces son muchos vicios culturales y esas son las cosas que me refería, con que Colombia está en un punto muy especial donde puede aprender de todos los errores y todas las pendejadas que hemos hecho en México para hacerlo mejor que nosotros. Wow, preguntas. ¿Qué se hizo? Bueno, quiero aprovechar esta pregunta para todos, la dejo abierta. Hay un momento en el emprendimiento en general también, y yo creo que también pasa en el social, en el que uno dice paso a la acción, paso de la idea de que ya me cansé de ver esto, estas personas sufriendo o lo que sea, a empiezo a hacer algo. Y quiero que ustedes nos cuenten, y qué bonito lo que hay acá, para que ustedes cuenten ese pedacito de la historia en el cual fue, yo empecé a hacer esto. Porque es que siento que el emprendimiento pasa y yo debería empezar a montar esto, y yo debería empezar a hacer esto, y nunca se ejecuta. Entonces quiero que ustedes nos cuenten ese momento clave de sus historias, de sus empresas, de todo lo que han hecho, y chévere que la puedan responder todos en mi acción para empezar, y el primer paso que yo di fue y eso me llevó a esto. Porque eso es lo que cuesta, siento yo, en el emprendimiento, y creo que en el social también. ¿Listo? No, la mía está muy fácil. Cuando me di de baja de la escuela y empecé a trabajar, terminé trabajando para una de las familias más ricas de Latinoamérica. Y me cansé de hacer mucho más rica a alguien que ya tenía, jamás por generaciones se les va a acabar el dinero. Dije, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y hice algo que le embarramos tan feo. Todo por no tenía ni idea de que era diseño ni innovación. ¿Conocen? Aquí hay Donadora, que
¿Qué hay acá? Bueno, era un sitio de crowdfunding, de financiamiento colectivo para organizaciones sin fines de lucro. El problema es que pues, nosotros éramos brillantes, éramos genios, ¿no? Era el director de comercial de Latinoamérica de una empresa, la directora internacional de recursos humanos y yo, que era como 10 años más joven que todos. Pero nos queríamos brillantes porque obviamente somos personas exitosas, sabemos resolver un problema. Perdimos todo el dinero, nadie usaba nuestra solución porque lo hicimos todo nosotros sin preguntarle nunca a las organizaciones civiles que querían, ¿no? El chiste nos duró 2 días, la herramienta que creamos, este sitio, tuve que tirar todo, volverlo a hacer de emergencia y así tampoco funcionó, ¿no? Y todo porque pues hicimos sin saber a qué nos estábamos metiendo, si tiene una teoría de cambios, sin hacer nada. Creíamos que iba a ser tan fácil como crear otra empresa tradicional, ¿no? Pero, ¿qué es lo rescatable? Que empezamos. Yo les garantizo que se van a equivocar. No se preocupen. Probablemente van a perder dinero. Sí, probablemente lo van a perder. Afortunadamente ya hay muchas herramientas y metodologías y instituciones que ayudan en el proceso, pero siento que Colombia tiene mucho miedo a equivocarse en todo. A nivel, me desesperan el gobierno federal, me desesperan las compañías, nadie quiere arriesgarse porque tienen miedo que no va a ser perfecto. No va a ser perfecto. Y si no se equivocan, no hay aprendizaje. Entonces no se preocupen, empiezan a aprender lo más rápido posible. Bueno, se me juntan como varias respuestas. Una de ellas es, digamos, el tema del fracaso. Tuve la oportunidad en México de dar un ejemplo en el que yo decía que había una fórmula para evitar el fracaso, y la hay, ¿sí? Entonces a un compañero le pedí que abriera una caja, que ahí estaba la solución, y el compañero abrió la caja y la encontró vacía. Yo les decía que efectivamente la manera de no equivocarse era nunca hacer nada, porque el que hace se equivoca y nos vamos a equivocar. Yo trabajaba en floricultura y trabajé con sustratos y dentro de ellos manejé sustrato de coco. Entonces, ya terminando mi etapa en el tema de floricultura, en la que trabajé 20 años, decidí ir a la zona de Moñitos, Córdoba, porque de joven yo la había conocido. Yo iba a las playas de San Bernardo del Viento a los 16 años y conocía algo de la zona. Años después estuve en una actividad de pesca de tiburón allí en esa zona del Caribe y pude conocer aún más el territorio. Entonces vi que visitando los cultivos que la concha la quemaban, la destruían, la arrojaban a las fuentes hídricas, las playas eran llenas de concha de coco, en fin, y encontré que allí tenía yo la oportunidad de satisfacer 2 cosas personales. Una, mi fascinación desde pequeño por los procesos de transformación y creación. Me han fascinado siempre los procesos industriales. Y 2, una sensibilidad social que tengo desde pequeño. Yo recuerdo que de niño yo le decía a mi madre que yo quería ser médico y que iba a destinar 1 o 2 días de la semana a atender a la gente pobre que no tuviera cómo pagar la consulta. Entonces para mí esto encajó perfecto. Después de eso hice un hermoso plan de negocio que realmente no era un plan de negocio, era un simple modelo financiero con el que convencí a unos amigos y familiares, que fue el segundo error, porque cometí el error de invitar como socios a unos familias y amigos que eran más que inversionistas, eran prestamistas, eran personas que esperaban a los 3 meses están recogiendo dividendos. Mientras que 2 o 3 eran realmente inversionistas con una visión de largo plazo. Sabían que esto no iba a ser fácil y que nos iba a tomar tiempo. Entonces eso me generó al poco tiempo incomodidades en la junta por la presión de esos socios y Germán, ¿y cuáles fueron las utilidades de este mes? ¿Sí? Entonces eso realmente fue difícil. Lo otro es que hubiera sido muy importante para mí haber tenido un sparring al que yo le pudiera mostrar mi modelo para que me lo destruyera, ¿sí? Me hiciera las veces de abogado del diablo. Realmente no lo tuve, entonces siempre estuve convencido de que lo mío era una idea extraordinaria y que me estaba súper enamorado de mi proyecto y pensaba que no había nada que cambiar. Pero la experiencia me obligó a redireccionar el proyecto, a hacer una cantidad de renuncias sobre mi proyecto, y aprendí también que es muy importante cobijarse bajo la sombra de un árbol, como dice el dicho
al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, cometí en parte quizás el error de tocar todas las puertas de muchas entidades que apoyan emprendimientos de todo tipo, y para mí en parte fue un desgaste muy grande, y si bien siempre he procurado ver el vaso medio lleno y nunca medio vacío, y en mi vida personal y en mi profesión tomo un modelo ecléptico de tomar siempre lo mejor de una cosa de la otra para traerlo a mi sistema. Realmente esto, digamos, pues no dejo de tener dificultades. Afortunadamente, con el paso del tiempo y estas experiencias, pude ir encontrando las entidades que realmente me interesan. Entonces, tú encuentras entidades que te dan cursos de capacitación, encuentras entidades que te dan premios, y encuentras entidades que verdaderamente te dan orientación, apoyo, refinan tu negocio y te llevan muy adelante en el proceso de consecución de apoyo económico. ¿Alguno más quiere responder esa pregunta? Bueno, nosotros en el año, más o menos en el año 2013, yo estaba en el sector público, como les conté al inicio, y digamos que coincidía con el otro cofundador, con otro de los cofundadores, en voluntariado en fines de semana. Básicamente nos gustaba el tema social, en eso coincidíamos, cada uno tenía su trabajo. Se puso un año, digamos, en el que me tocó además viajar, o sea, mi trabajo inicialmente era muy de oficina, hacer proyecciones y ver si uno se iba con un esquema u otro para reconstruir el país, colegios, hospitales, vías, etcétera, y tuve la oportunidad de viajar a un corregimiento que se llama Doña Ana, en Sucre. Eso queda, para llegar allá hay que viajar Bogotá a Montería, dormir en Montería, viajar a Sincelejo, después coger carretera no destapada, no forma, bueno, ya se imaginan. Era un corregimiento que pasaba 8 meses del año bajo agua. Entonces, ellos tenían casas de 2 pisos y 4 meses del año pasaban en el piso de arriba y el resto del año abajo, y para ellos esa era la vida normal. Y esta entidad en la que yo trabajaba, digamos, decidió trasladar toda la comunidad a un terreno, digamos, que no se inundara. Y nos dijeron al final, como bueno, el equipo de estructuración vaya a ver todo lo que estructuraron, que ya se reconstruyó. Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de sentarme realmente con los niños de allá, hablar con ellos, preguntarles por qué había una cancha de fútbol y unos columpios que no usaban, y era que no sabían jugar fútbol. No les gustaba estar en tierra seca, querían estar en agua, eran cosas así básicas, y yo dije, pucha, esta cantidad de recursos invertidos aquí, esto aquí alguien me está diciendo algo que de pronto yo podría nomás sentarme con ellos y enseñarles a jugar fútbol y sería mucho más rápido el proceso, y no todos estos recursos invertidos para hacer de todo y no ser utilizados bien. Ese fue como el aha moment. Yo regresé y tenía como ya la idea con los cofundadores como de crear algo, y dije ya, este año que viene empecemos a hablar, hagamos la lista de personas que conocemos, a ver con quién más podemos hablar, que eso es importantísimo, o sea, asesorarse bien, gente que yo nunca soñé que iba a conocer, pero que soñaba conocer, los anotamos en una lista. Empezamos a ir a eventos como estos, a presentarnos a los panelistas, a presentarnos a los conferencistas, o gente que uno medio sabía, como yo creo que él es director de algo, busquémoslo en Google, sí, ese es el director de la Fundación Alpina o lo que sea, vamos a hablar con él, a decirle, hey, tengo esta idea, y ese tema de verdad funciona, de pide un consejo y sal con un negocio, literal. Así fue como inició, y hoy en día, gracias a Dios, seguimos en estas. Quería solo añadir muy rápido, yo no creo que algo específico que uno pueda decir el 14 de mayo, porque pues es muy complicado, digamos que uno como emprendedor se mueve y hace todos los días, pero sí te puedo decir 2 cosas que me parecen claves, y es un poco enrutar o ser muy consciente de qué es eso que estoy haciendo y tener un seguimiento, ¿sí? Tendemos a hacer tanto que perdemos un poco el seguimiento de lo que estamos haciendo o de los esfuerzos que estamos invirtiendo. Entonces, primero, hacerle siempre un seguimiento a lo que haces tú o tus socios, eso sería como un tip. Y el segundo tip es siempre tener claros los límites y los alcances tuyos como emprendedor. Es decir, ¿a qué me conviene? ¿A qué evento de networking me le voy a meter y voy a ir y se la meto toda? ¿O a qué evento no? ¿A qué, no sé, voy a hacer un mínimo producto viable? ¿Le meto a esto o realmente quizás mi alcance no va por ahí o mis límites son económicos, entonces no puedo hacer ahorita un mínimo producto viable?
¿sí? Como siempre plantearte como límites y alcances. Y la última cosa es como tendemos y el espíritu del emprendedor tiende a apuntarle a lo gigante, ¿no? Visualizamos tanto y tenemos tanta capacidad de visualización que le apuntamos a lo gigante, pero se nos olvida que hay que empezar desde lo pequeño. Entonces, mi sugerencia sería que ese primer paso que des sea un ladrillito muy pequeño, muy medible, muy verificable, para que tú después puedas seguir construyendo y haciendo más. Entonces, esas serían solamente 3 claves ahí. ¿Hay más preguntas? 2 preguntas. Ya te pasa, Juliana, el micrófono. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Felipe Hernández, soy emprendedor social, pero también trabajo en una organización internacional en temas de emprendimiento. Y tuve la hermosa oportunidad de liderar la formulación de la política pública de emprendimiento a nivel nacional que va en adelante implementar el Ministerio del Trabajo. Y para eso tuvimos la oportunidad de hacer un análisis del ecosistema de emprendimiento, digamos, tradicional, comercial, pero también social. Y nos dimos cuenta, primero, un comentario con respecto a lo que se hablaba del tema de recursos, y es que se cree que para emprender se requieren recursos, pero es lo último que se busca. Primero se concreta la idea y eventualmente se puede arrancar sin recursos. Pero a donde iba ahí es que el tema de recursos siempre es fundamental, pues cuando se habla de esto, de todas maneras. Y lo que nosotros encontramos es que todas las organizaciones que apoyan el emprendimiento comercial o social siempre quieren estar más cerca al momento de éxito del emprendedor. Entonces, o en la incubación, incuban la idea, lo acompañan y eventualmente tienen una victoria temprana, o están muy lejos en un momento ya muy avanzado del emprendimiento, en donde si no vendes 50 millones de dólares anuales, entonces no te podemos apoyar. Y en la mitad mueren el 90% de los emprendimientos, y en la mitad están el 99% de los emprendedores de este país. Y nosotros entonces nos dimos cuenta que existen recursos para oportunidades que no existen en el mercado de los emprendedores. Entonces quería hacerles la pregunta, y es, ¿cómo hacer para que las entidades que financian emprendimientos les sea más atractivo apoyar a un emprendedor cuando está en su momento de más dificultad, que es en ese denominado Valle de la Muerte, en el cual ya arrancó a operar, pero le falta muchísimo para lograr las ventas y las operaciones que demandan los fondos de inversión para acceder a recursos? Creo que la mayoría de las organizaciones que no se dedican particularmente a los negocios no suelen entender las etapas de maduración de una empresa. Usualmente confunden incubación con aceleración, con validación. Pues es una sopa y muy divertida. Creo que lo que dices es muy cierto. La gente está ahí en déjame, te ayudo desde que tienes una idea hasta que ya tienes un plan de negocio. Es una tontería hacer planes de negocio. Se salta todo ese valle y a ver a quién le invierto millones de dólares, ¿no? Creo que no nada más en Latinoamérica, en todo el mundo hay una necesidad muy grande en ayudar a la gente a entender cómo validar una idea de negocio. Es lo que dices, bueno, yo tengo mi idea, ¿cómo valido cuál es la forma correcta de resolver un problema? Y si podemos invertir más en ayudar a gente que tiene su idea de negocio, tiene todo en papelito perfecto, a decir, a ver, una de las clases que doy le llamamos validación, ¿no? Y a los alumnos les encanta, porque después de 6 meses de pura teoría en la universidad, llego y les digo, ok, muy bien, guarden todo eso, no se usa, guárdenlo en el cajón, vamos a hacer dinero. Y todos así. Y les encanta porque mínimo el 50% de los alumnos, al final de la clase, que dura 2 horas, regresan con $300 en promedio en la bolsa de ventas. Y eso es nada más la etapa de validación. Entonces, creo que hay que entender como instituciones cuáles son las etapas de maduración de una empresa y respetarlas y enseñar a los emprendedores a respetarlas, ¿no? Porque todo el mundo está pensando, como bien dices, el quick win. Entonces, dame resultado rápido. No me interesa si en un año vas a morir, yo quiero mi medallita porque soy de gobierno, o quiero el éxito rápido para hacer mi periódico, o lo que sea. Long story short, creo que lo más responsable que todos los actores, que usualmente son 6 en un ecosistema, todos los actores, entender bien cuáles son las etapas de maduración de una empresa y ayudar a los emprendedores a enfocarse en la única métrica que importa para cada una de esas etapas. Porque si no, nos estamos haciendo güeyes y perdiendo todos los recursos. Hay un libro muy bueno que se llama Lean Analytics, es de un holandés, Alistair Crowell. Es el mejor libro que he leído para entender las etapas de maduración de una empresa. Te lo recomiendo mucho.
Creo que también está en ese sitio, el de impactosocial.com. ¿Hay otra pregunta del público? ¿Qué tal? Yo soy Luis Miguel Díaz Granados y pues también soy emprendedor. Estamos empezando una empresa con mi socio. Somos dos en el momento y lo que hemos notado es que pues también lo que he oído, lo que pues es fácil darse cuenta, es que esto es muy difícil sin un buen equipo. Y aunque nosotros nos compenetramos de alguna manera bien y tenemos algunas cosas que él tiene buenas y otras que yo tengo buenas, sigue haciendo falta, hay huecos todavía. Entonces, esto va como dos preguntas, pues en general para todos ustedes. La primera sería, ok, tú decías, por ejemplo, que conociste a tus cofundadores más o menos por suerte en temas de servicio los fines de semana. Bueno, más o menos, digamos. En muchos casos es así, uno los conoce, son amigos, lo que sea. ¿Existe algún sitio o algún recurso que ustedes recomienden donde tal vez haya gente que dice, ok, estas son mis opciones, eso es lo que estoy interesado, y tal vez genere como una capacidad de networking para encontrar posibles personas del equipo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería si pudieran decir uno o dos perfiles que se necesitan definitivamente, pues claro que todo va a depender del negocio en específico, pero que se necesitan definitivamente en emprendimiento social, en un equipo de emprendimiento social. ¿Cuáles considerarían ustedes que podrían ser estos perfiles? Entonces, para recursos, yo he visto aquí en los espacios de coworking aquí en Bogotá, ellos hacen a veces almuerzos donde gente viene con ideas y gente viene con intereses y la idea es de hacer un match. Entonces, puedes stalkear los espacios de coworking acá. De pronto alguien más tiene un recurso. Y de los perfiles es difícil porque pues hay muchos factores que llevan una empresa a éxito, pero ese equilibrio entre alguien que tiene las super ideas y alguien que puede ejecutar, porque muchas veces como lo que vimos es que hay personas que es genial, es porque estamos aquí, tenemos sueños y tenemos pues super ideas, pero alguien que puede ayudarte o pues entre los dos o entre el equipo, ok, sí, en 2 años, en 5 años, pues yo he escuchado ideas de 20 años, cómo hacer los pasos, qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a llegar y fracasar rápido y seguir mejorando. Entonces, el equilibrio entre esos dos perfiles para mí es importante. Nosotros usamos trabajo con sentido, exacto, para buscar gente. Trabajo con sentido. Sí. Esto es muy útil y hemos conseguido personas muy buenas por esta empresa. Entonces, esta es mi recomendación. De perfiles, vuelvo a ver a habilidades socioemocionales y decir que para mí es importante encontrar personas que tienen mucha determinación, que puedan pasar por momentos muy difíciles, porque para lanzar y crecer una empresa social, van a pasar por momentos muy, muy difíciles y tienes que tener gente que puede como seguir, pasar por estos momentos difíciles y también que pueden resolver conflictos entre ustedes porque van a trabajar muy fuerte en un grupo chiquito como casi una familia y claro van a pelear mucho y entonces necesitan tener personas que, claro, pueden resolver conflictos bien. Claro, estoy de acuerdo de tener personas que también que pueden poner ideas en acción, personas que saben de finanzas también, por cómo trabajar más en el lado de sostenibilidad y no solamente del impacto. Sí, está bien. Bueno, creo que hay algo importante también a rescatar y es, yo tendría muchísimo cuidado con quién se asocia uno al inicio. O sea, ese socio es un matrimonio, o sea, eso es para toda la vida. Realmente, a veces uno por querer tener mucha ambición, muchos sueños, no se sienta realmente, por ejemplo, a diseñar prioridades. O sea, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Es la misma mía? ¿O en un año vas a botar la toalla y vas a decir, no, si esto no da en un año,
acepto un trabajo. Entonces, más que apresurarse a conseguir socios, efectivamente conseguir equipo conectado con la misión por medio de, por ejemplo, este tipo de plataformas, creo que es lo más valioso para lograr la organización. Yo con mi socio no me conocí por azar, de hecho con el cofundador con el que seguimos hoy nos conocemos desde los 14 años, entonces somos grandes amigos y efectivamente tuvimos un tema de socios de diferentes opiniones y visiones y misiones y hacia dónde iba la organización. Entonces eso es importantísimo, como aprenderlo rápido. Escuché un consejo que me quedó grabado y que dice algo como: despide rápido y contrata despacio. Eso es muy cierto. Es decir, si algo no funciona, es mejor salir de eso y tomarse más el tiempo de realmente sentar las bases, conocer a la persona, conocer a equipo, sea para lo que sea para aliados, sea para socios, sea para personal. Entonces, así como pura recomendación. Bueno, para no ser repetitiva, me uno mucho a lo que dijeron como todos los panelistas. Menos mal que hoy no existe una aplicación que te haga ese match automático, porque precisamente la búsqueda de un equipo implica la interacción con el otro. Sí o sí la tienes que buscar. Y para todos aquellos que estén en búsqueda de formar equipo, pues los espacios de coworking son el mejor lugar para ir, ver cómo es la dinámica, ver cómo se comporta también la gente en espacios que no necesariamente son los profesionales o académicos, sino también los sociales, y eso a uno le va dando muchas herramientas para saber si sí me conviene, si sí soy para estar con esta persona. Y vuelvo mucho también a lo que decía Daniel, y es como tener siempre, o sea, mucha apertura emocional en cuanto a que la persona con la que tú vas a trabajar sí o sí es una persona con la que tú tienes que conectar y hacer un clic. Si ese clic no se da, tal cual como las relaciones en los matrimonios, pues va a fracasar y el divorcio seguro. Porque es un matrimonio, y esto lo dice mi papá, que también es emprendedor y de los de la vieja escuela, y es el emprendimiento es, o sea, el socio es el futuro esposo o esposa. Y en la medida en que uno no tiene un noviazgo, empieza literal, amistad, noviazgo, le pedí el cuadre, listo, nos cuadramos, pero todavía estamos como, y el compromiso, entonces ya cuando es el compromiso, ya, no sé, nos constituimos legalmente, ya es el compromiso, o sea, anillado ya. Y después empieza este matrimonio y esta convivencia. Entonces fíjense que no es una cosa que se pueda dar como tan inmediata, o no hay como una herramienta tan instantánea. Y ya lo segundo meto ahí, pues en cuanto a los perfiles, concuerdo con que es una pregunta muy difícil. Yo no creo que haya un perfil específico más recomendable que otro, pero sí recomiendo mucho que en cualquier equipo haya un diseñador, no solo porque yo sea diseñador, sino porque de verdad, o sea, tenía que decirlo porque no, de verdad, debo sacar la cara por mis profesionales del diseño. Y esto es por una sencilla razón, y es que por supuesto que asociamos el diseño con las actividades creativas, por supuesto que asociamos el diseño con esa capacidad de imaginar, entonces con la idea más loca o con la idea más innovadora o con la, qué sé yo, pero es que resulta que el diseñador también tiene unas habilidades propias que muchas veces no identificamos en ellos, y es esta capacidad de conectar y construir puentes, y eso lleva a una cosa que es la adaptabilidad. Un diseñador es capaz de entender que el financiero quería apuntarle a esto, pero entender también que el ingeniero necesita un chip de X cosa, y en esa medida proponer. Entonces el diseñador es clave. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de construir estos puentes entre las distintas disciplinas y entre los distintos saberes. Eso no lo digo porque sea diseñadora, sino porque me he dado cuenta en la práctica, y es que tenemos la capacidad de leer un poco las necesidades de las distintas disciplinas y en esa medida proponer una respuesta rápida que supla tanto al contable que me está pidiendo rendimiento de ventas de tanto, como al ingeniero que necesita realmente que el policarbonato sea de qué sé yo. Entonces es una recomendación muy importante, y además porque somos muy divertidos, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer un comentario acerca de los perfiles, ¿sí? Pero no es una recomendación ni es un consejo. Y si algo no va bien, yo nunca dije eso, ¿sí? Cuando uno mira el modelo de negocio del Canvas, generalmente hay dos temas que son cruciales en el arranque, que es definir el producto mínimo viable y lograr la adaptación del producto al mercado. Entonces yo creo que eso puede darle una idea de puro sentido común acerca de los perfiles. Perdón, creo que tengo dos niveles para esa respuesta, uno como socios y otro para equipo de trabajo, porque como nosotros tenemos una fábrica de empresas, lo más importante que hacemos es crear equipos de trabajo, ni siquiera la inversión, ni estrategia, ni nada más, es eso.
Y como socios, estoy de acuerdo en, si no podemos ser amigos con alguien, no es un buen socio. Porque te vas a pelear, se van a mentar la madre. Raúl de Unreasonable México me encanta porque dice, ¿nos podemos mentar la madre en la oficina? Se acaba la hora de oficina y nos vamos a tomar cerveza. Entonces, si no es alguien con quien puedes ser amigo, no puedes ser socio. A nosotros ni siquiera inversionistas. Si no podemos ser amigos con alguien, ni siquiera aceptamos su dinero, ¿no? Preferimos evitar el problema. Yo estoy de acuerdo con el diseño. Yo creo que no tengan un diseñador en el equipo. Todo el equipo tiene que saber diseño. O sea, para mí diseño es tan importante como leer y escribir. En serio, todo mundo en el futuro va a tener que saber diseño. Pero yo prefiero evitar el problema de tener un diseñador para que resuelva. Y no estoy de acuerdo con los demás. Sí hay perfiles muy específicos para poder emprender y está científicamente comprobado. Hay un marco de análisis de personalidades que se popularizó mucho, se llama Myers-Briggs, y es un marco de 16 tipos distintos de personalidades. ¿Hay psicólogos por acá? ¿Sí? Bueno, ¿conocen Myers-Briggs? ¿Sí? Bueno, es el que nosotros utilizamos. Todas las personas que entran a nuestro portafolio de empresas, inclusive nosotros los cofundadores, lo tomamos. Y resulta que los mejores líderes es INT-J, INT-E, que si entran en una página que se llama 16 personalidades o 16 personalities, pueden tomar un test gratis y es más fácil recordarlo por el nombre del perfil. Es el arquitecto, que es un líder introvertido, y el comandante, que es un líder extrovertido. Esos dos perfiles son los mejores líderes para cualquier organización. Ahora aquí está la segunda parte, que es probablemente más importante. Tenemos un dicho, no queremos contratar a la gente más brillante, queremos crear los mejores equipos de trabajo. Eso significa que a veces tenemos que no contratar a una persona que es ideal para el puesto, simplemente porque no iba a funcionar bien con el resto de los demás. Y aquí es donde viene el por qué resolver un problema si lo podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, yo soy del equipo cofundador del Company Builder y yo mismo decidí, ¿saben qué? No soy buen equipo, no soy buen miembro del equipo, me hago para atrás y sigan ustedes operando y yo no opero. Nos ha ayudado mucho, no saben cuánto. Y seguimos siendo tan amigos como siempre. Yo nada más voy a juntas, a llamadas, advisor, ya no opero porque mis socios son ex banqueros y consultores y a mí eso es un mindset muy distinto, ¿no? Mi personalidad es muy distinta. Yo tengo autismo, Asperger's. Entonces no funciono bien allá, me salgo y todo opera mejor. Entonces, preocúpate mejor por tener un muy buen equipo de trabajo. Hay muchas herramientas para implementarlo. Nosotros usamos Myers-Briggs, hay otro muy popular que se llama Desk, que también es de personalidad, y puedes entender muy bien cómo crearlo, ¿no? Y por último, también es un cliché muy cierto que hay 3 roles mínimos para empezar una empresa. Es quien produce, que es quien hace el MVP, quien va a hacer que se ofrezca, se genere lo que se vende. El otro es quien administra y quien vende, ¿no? Entonces, mientras tengan esos roles, que a veces puede ser la misma persona, mientras esos 3 roles estén, ¿cómo se dice? Llenados, suplidos, todo está bien. Nada más es más importante que tengan un buen match como equipo de trabajo. Ok, hagamos las últimas 2 preguntas porque la audiencia está cansada y el panel de pronto también, ya se nos han parado 2. Mi pregunta es muy puntual. En el tema de medición de indicadores sociales, quiero que me cuenten, nos cuenten su experiencia en la construcción de estos, porque es un proceso bastante creativo. También, digamos, pues hay unos estándares, pero cada contexto tiene sus particularidades. Entonces, quiero que nos cuenten, un poco de esa experiencia y a cuánto tiempo la están pensando, ¿sí? ¿Cuál es el rango de tiempo en el que lo están midiendo y qué esperan como resultado a unos años? Les prometo que no me tardo tanto. Hay un libro buenísimo que se llama Measuring and Improving Social Impacts. Y es muy bueno porque tradicionalmente la medición de impacto es muy cara, se vuelve a veces hasta más cara que el mismo programa. Pero este libro da un framework muy sencillito para saber qué medir, ¿no? Y creo que hay 2 para responder ya muy puntual. No es en cuándo voy a medir, cuándo espero resultados. Desde el primer día tienes que saber qué vas a medir y vas midiendo poco a poco cómo vas. Tienes que definir una teoría de cambio, que es decir, cuál es el cambio que quiero ver, cuáles son las acciones concretas que voy a implementar, qué va a resultar de esas acciones y cómo voy a medir el outcome, que es el resultado final. Cada una de ellas tiene su propia métrica y conforme vas avanzando en la maduración de la empresa, vas cambiando de métrica, pero es desde el día 0.
No te tienes que esperar un año para decir salvar el planeta o no, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar midiendo. Qué pena hacer una aclaración. La pregunta también está dirigida a cuando nos piden resultados, nos están pidiendo en un tiempo determinado y uno tiene que demostrar ciertas cosas. Las métricas, sí, entiendo perfecto el punto, pero digamos, concretamente, social, aterrizado, ¿qué es? ¿Cómo se materializa en su caso, en cada uno? Sí, creo que hay dos. ¿Cuál es el outcome? O sea, al final, ¿cómo ves lo binario? ¿Lo resolví, eliminé el problema o no? Y eso siempre es binario, y eso es a largo plazo. Y el otro es, como dice Manuel, espérame, güey, de que apenas van 3 meses, no me pidas salvar el planeta en 3 meses. Pero sí puedes tener métricas de progreso. En la etapa que estoy, eso es lo importante, y eso es lo que estoy midiendo, y así es como voy. Todavía no salvo el planeta, espérame tantito, pero estamos progresando. Y todas esas respuestas las encuentras en la teoría de cambio. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando dices que están pidiendo, ¿quién? ¿Los inversionistas o...? No solo inversionistas, sino digamos los indicadores multidimensionales de la pobreza, digamos. Son un factor de medición, ¿sí? Que tienen sus criterios. Entonces, esto es para la pobreza. Desde la empresa, digamos, de pronto la pregunta está más dirigida a los emprendedores y no tanto a la incubadora o a la empresa, a la builder, ¿sí? Pero es como, ¿cuál es el insight que yo quiero resolver? Sí, pues, ¿puedo responder? ¿Respondí? Sí, entonces cuando estás pensando en timeline, entonces en la teoría de cambio, que para los que no saben es la estrategia, como uno piensa en qué es el cambio que quiere ver como de gran escala, y hay los pasos para llegar, qué recursos necesitan, qué son las actividades, qué son los outputs. Entonces, si yo quiero cambiar la educación, entonces voy a dar una clase, después voy a medir los outputs, entonces cuántas personas llegaron a mi clase, ese corto plazo. De ahí viene leading y lagging indicators, que son, entonces yo pienso que qué cambio vimos, entonces ya pues más o menos rápido yo puedo medir qué aprendieron en mi clase. Eso es ya un cambio de corto plazo. De ahí puedo comenzar a medir, pues, si estoy dando clases para profesores y quiero ver un cambio en su práctica, pues dentro de unas semanas, unos meses, ya puedo comenzar a ver eso. Después vienen los cambios en los niños y al final, pues para tener un cambio grande en la educación y ver cambios de tasas de graduación, eso sí es como más a 5 a 10 años. Realmente me pusiste contra la pared, me hiciste la pregunta que temía, ¿sí? Solo te puedo decir que en ese tema estamos haciendo un trabajo con Agora, con Jen. Tengo ideas, hay mucho por hacer, estamos muy incipientes en ese punto y creo que es quizás de lo más difícil, ¿sí? No te puedo dar una respuesta de valor. Para nosotros, The Outputs, nos gustaría ver lo que han aprendido los jóvenes. Entonces, hacemos preguntas para entender si ahora tienen más conocimiento de las habilidades socioemocionales. A veces es un poco difícil porque hacemos estas preguntas antes del programa y a veces personas piensan, sí, estoy muy bien en resolver conflictos. Yo puedo comunicar con cualquier persona muy bien. Y después de nuestro programa van a decir, oh, no estoy tan bien. Yo sé que necesito trabajar en esto. Entonces, este indicador es un poco complicado para nosotros. Necesitamos explicar que a veces es solo para como mostrar a los jóvenes qué necesitan hacer para mejorar sus habilidades. The Outcomes, el próximo como nivel, nos busca como ver si hay un cambio en las notas de estos jóvenes, si hay un cambio en las tasas de graduación desde colegios. En parte de esto es porque es importante para nuestros clientes. Y a veces lo que tienes que medir es porque tienes que mostrar esto a tus clientes para ayudarte a vender tus programas.
Y también vemos comportamiento en el colegio, si está cambiando. De largo plazo, lo que queremos ver es ver si hay cambios en la comunidad por causa de estas personas, si ellos han empezado a hacer empresas sociales, sus mismos o programas para resolver problemas, si hay cambios en el sueldo promedio de esas personas. Y lo que no tenemos muy claro es una manera como medir la felicidad. Como en Inglaterra tenemos the Happiness Index, y creo que es global también. Sí, sí. Algo como esto, porque también no es solamente sobre si estás ganando más, tienes una vida mejor. Necesitamos ver otros indicadores para mostrar esto. Entonces, un poco lo que estamos haciendo nosotros. Okay. En el caso nuestro, lo que nos costó también trabajo, o sea, al principio pues perdíamos todos los concursos por eso. O sea, nos decían como, vuelva cuando sepa porque no tiene ni idea qué está haciendo. Sí. Lo que hemos podido identificar, digamos, es qué pasa con una organización antes versus después. Y nosotros tenemos como indicador, por ejemplo, cuáles organizaciones sociales migran de un esquema de donación y patrocinio a empezar a diversificar sus ingresos como consecuencia del trabajo con nosotros, cuántos emprendedores llegan con una idea y luego ya montan empresas, se dedican de lleno a eso, cuánta gente, digamos, cambia su objeto social o su misión o su visión, que también es válido como consecuencia de este proceso, ese tipo de cambios, y eso sí se ve más en el corto plazo que, por ejemplo, un cambio en el sistema educativo. Entonces yo creo que depende mucho también de las características particulares de cada negocio y de cada proyecto, porque hay proyectos, nutrición, o sea, nutrición o salud es algo que tú das hoy y mañana ya ves el resultado, educación la ves en 10, 20 años, entonces creo que depende mucho de ese tema y de saber explicarlo y de además, sí, como que uno tener el foco de qué quiero hacer, cuál es mi mega, por así decirlo, o sea, qué quiero lograr y poquito a poquito ir midiendo, y efectivamente uno a veces se da cuenta que está midiendo las cosas equivocadas, está midiendo cosas por medir. O sea, nosotros medíamos unas cosas que era como, ¿cuánto tiempo me dedico? O sea, cosas que no suman, que son súper costosas para medir y que no suman. A veces uno se desgasta por eso porque se sueña con un indicador X para mostrar y eso no es. Entonces, es como prueba y error, pero así se empieza. Yo solo quería añadir algo muy rápido, y es que muchas veces estas herramientas de medición se terminan volviendo herramientas de diagnóstico. Y concuerdo como con todo lo que ustedes decían, y es cuando aplicamos un instrumento de medición y nos damos cuenta que el resultado no era el que nos imaginamos o no era el que nos beneficiaba, tendemos a bótelo a la basura o archive y sigamos. Y resulta que esto también es evidencia, ¿sí? Esto también es evidencia de que hay una necesidad latente. Por ejemplo, el caso que decía Daniel, pues estaba claro que había una necesidad de resolución de conflictos en esa persona. Entonces, es un poco más la invitación a que cuando se apliquen instrumentos de medición, aun si los resultados no son los que nos esperábamos, los utilicemos y le saquemos el potencial y el jugo como herramientas de evidencia de una necesidad. Sobre todo, esto es súper importante también para inversionistas, porque es, oiga, de verdad le estoy apuntando a un problema que si se resuelve, le voy a pegar al perro. O sea, es una cosa que de verdad necesita ser resuelta. Entonces, pegar al perro es como... Bueno, para cerrar, porque sé que tanto ustedes como el panel debe estar muy cansado, nos habían prometido su tiempo y nos pasamos un poquito. Quiero cerrar con pues recibimos muchas preguntas de cuáles eran los errores, hay muchas personas pensando en empezar a emprender y querían oír cuáles son esos errores que la gente ha cometido para no cometerlos. Creo que han salido bastantes en la conversación, entonces más que el error, ¿cuál sería en una palabra o en una frase un consejo para alguien que esté empezando? Y con esto cerramos el panel. Daniela, Marcela, Daniel, Germán, Jen, H, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Sin ustedes este panel no hubiera tenido sentido. Y sus consejos. Sean humildes, que es el mayor problema de todo el mundo, incluyéndonos, y aprendan lo más rápido y ágil que puedan. Por ser emprendimiento social, no se olviden que tienen que ser una buena empresa, que eso es lo que van a dejar ser sostenible, pero no olviden que tener un impacto es como un trabajo súper especial y estamos cambiando pues la sociedad.
sean perseverantes, no se den por vencidos fácilmente. Se cae muchas veces, pero hay que levantarse y seguir para adelante. Ese está en el ADN de los emprendedores. Creo que tienes que prepararte, tomar o tener conversaciones muy duras, afrontar estos problemas dentro de tu empresa. No espera, tienes que tener estas conversaciones. Para mí es un consejo que he leído mucho y que he oído mucho, que dice, enamórate del problema más que de la solución. Y en este sector es importantísimo estar muy enamorado del problema todos los días. O sea, tiene que ser algo que uno le apasione 6 de la mañana un domingo, de verdad, porque si no, no lo van a solucionar. Yo era la última, entonces me quitaron todas mis palabras. Pero no, repito porque igual que las quería decir, pero es la primera en verdad es hagan del fracaso su mejor amigo. Creo que esto es clave. Y las otras 2 palabras que quiero repetir, perseverancia y humildad. Esas son como muy, muy importantes. Bueno, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy, en especial a todos nuestros panelistas, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por compartir todo ese conocimiento. A Laura, muchísimas gracias, porque Laura, como beneficiaria, ella ayudó en toda la organización, en la consecución de los panelistas. Este es un espacio para beneficiarios, pero también para no beneficiarios. La idea es que compartan con otras personas que estén en el mismo ámbito. Tienen las puertas abiertas con el programa de redes y empleo, lo que quieran proponer será escuchado, analizado. Para eventos también. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento.